nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay en la cultura española del siglo XX un personaje absolutamente fundamental, gran catalán, gran español, gran artista, que además sigue siendo el artista contemporáneo más popular de nuestro país y que se llama Salvador Dalí. Recientemente, como siempre le habría encantado, ha vuelto a ser objeto de polémica por la exhumación de su cadáver. Esto es literalmente genio y figura hasta la sepultura y aún después. Salvador Dalí. El reciente episodio de la exhumación de su cadáver para una prueba de paternidad ha vuelto a poner de actualidad la figura de Salvador Dalí, sin duda uno de los nombres indiscutibles del arte contemporáneo y gran figura de la cultura española del siglo XX. Pintor eminente, Dalí fue uno de los máximos exponentes del movimiento surrealista y creó un nuevo estilo que definió como método paranoico crítico. Catalán de Figueras, Gerona, nacido en 1904 en una familia muy bien situada, empezó a pintar a los 12 años, muy influido por el impresionismo. En 1922 dejó Cataluña y se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Alojado en la residencia de estudiantes, trabó ahí una fortísima amistad con el poeta García Lorca y el cineasta Luis Buñuel. Anárquico y provocador, a Dalí le expulsaron 2 veces de la Academia de Bellas Artes. Es famoso aquel episodio en el que en un examen oral le preguntaron por la obra del gran artista italiano Rafael, y Dalí contestó a sus examinadores: «Me niego a hablar de Rafael delante de estos 3 señores que no están capacitados para examinarme, porque yo he leído y sé mucho más sobre Rafael que estos 3 señores juntos». Dejó Madrid en 1927, se marchó a París, donde entró en el círculo de los surrealistas. En París se hizo Dalí, apostó por el surrealismo, hizo amistades como Picasso y Eluard, se dejó su característico bigote y conoció a la que sería su musa y compañera Gala, una inmigrante rusa 11 años mayor que él y de la que ya nunca se separaría. En aquellos años parisinos pintó el que sería uno de los cuadros más famosos, La persistencia de la memoria, también conocido como Los relojes blandos, inspirados, según el propio autor, por unos trozos de queso camembert derritiéndose al sol. Con la Segunda Guerra Mundial, Dalí y Gala abandonaron París y se refugiaron en los Estados Unidos. Ahí vivieron hasta 1949, cuando decidieron volver a España. A Dalí se le ha reprochado mucho que se instalara en España, país entonces gobernado por la dictadura de Franco, pero Dalí, al que la política le había importado siempre un bledo, no soportaba a los comunistas, sobre todo por razones estéticas, y se sentía mucho más cómodo en un país, el suyo, que por otro lado le dejó hacer lo que le daba la gana. Se convirtió en una figura deliberadamente extravagante y cultivó su propia leyenda, empezando por su fastuoso Museo de Figueras. Ahí murió en 1989 con 84 años y ahí está enterrado cuando le dejan en paz. Cuando le dejan en paz, efectivamente. Fernando Alonso Barahona, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, genio y figura hasta la sepultura, efectivamente, y aún después, y porque él siempre quiso ser así. Sí, efectivamente. Yo creo que Salvador Dalí, ya desde su inicio, su afición por la pintura, tiene ese carácter original, esa forma propia de expresar el arte, que llega a su paroxismo en sus años en la residencia de estudiantes, donde, como se ha dicho en la introducción, se hace muy amigo de Federico García Lorca, ambos se admiran mutuamente, tienen una amistad especial que tendrá todas las dificultades y toda la tragedia que posteriormente conocemos. También se hace amigo de Luis Buñuel, con el que haría 2 películas surrealistas, que fueron 2 cortometrajes surrealistas que fueron un gran escándalo en su época, La Edad de Oro y Un perro andaluz, que es como la transposición de ese genio del surrealismo a la pantalla cinematográfica. Conoce a Pablo Picasso, que también tendría una relación de amistad y de odio, y se puede decir que ya desde ese momento él rompe, él quiere ser original, él se mete en el surrealismo, pero dice el surrealismo soy yo.
y él quiere ser siempre un hombre profundamente libre, fiel a sus postulados, fiel a su manera de entender el arte, fiel a su manera de entender la vida. ¿Le comprende a la gente o no le comprende a la gente? En París, él conoce a Gala en circunstancias realmente extraordinarias, porque Gala está casada con el poeta Paul Éluard, y Paul Éluard le parece fantástico que se casen, por otro lado. Sí, Paul Éluard es también un notable poeta surrealista y que tiene una relación especial con Gala como la que tuvo Salvador Dalí toda su vida. Salvador Dalí, para él Gala era una especie de musa, una especie de personalidad femenina que le inspiraba continuamente. Se ha especulado mucho, pero eso es, yo creo, más propio de la revista del Corazón, cuál fue su auténtica relación durante los 40 o 50 años que vivieron juntos, pero el hecho es que esa Gala está siempre unida a la figura de Dalí. Y ese surrealismo... Es curioso cómo André Breton le expulsa a Salvador Dalí del surrealismo, bueno, porque... André Breton era ferozmente comunista. Claro, pero lo curioso es que el surrealismo, que hablaba de la extrema libertad para todo, resulta que tenía directrices políticas, y a Salvador Dalí, como no sigue las oficiales, le echa. Claro, eso es un acto antisurrealista completamente. Breton era el que decía que el acto surrealista por excelencia era salir a la calle con una pistola y vaciarla en el primero que pasara. ¿Sí? Claro, es que realmente es un mundo, en fin. Sí, pero en alguna ocasión además le reprochaban a Dalí: ¿por qué has pedido perdón una vez que hiciste una gamberrada? Porque eso es un acto surrealista. Pero luego, sin embargo, le echan o le intentan expulsar. Él se rebela contra todo ello y dirá la frase de que el auténtico surrealismo es él. Esa personalidad le acompañará toda su vida, pero hay que decir para las nuevas generaciones, sobre las personas que vean los vídeos en YouTube y todas las entrevistas con Dalí, que en él hay una parte de genio, de personalidad propia y también una parte fingida, porque es su propio personaje, es la máscara que le está vendiendo. Yo a él no le he tenido la suerte de conocerle, pero sí he conocido a personas que estuvieron con él, que fueron amigos suyos y me decían o me han contado que en su vida personal era más o menos normal, es decir, que esa manera de hablar y de expresarse era parte del personaje, era parte de esa manera de ser genio y explotarse a sí mismo, porque Dalí es un artista absolutamente extrovertido, es un artista que se vende a sí mismo y que, aunque causó el escándalo de algunos puristas porque decían que buscaba más el dinero y la fama que el propio arte, pero lo cierto es que convirtió su propia vida en una obra de arte, y eso es sin duda un síntoma de genio. Sí, no me acuerdo que él hizo un acróstico con el nombre Salvador Dalí y lo convirtió en Ávida Dólares, ¿no? Sí, Ávida Dólares. En todo caso, lo que es muy importante, aparte de su obra, de la que yo me reconozco devoto, es que él quiso convertir el surrealismo en actitud personal toda su vida, y de toda aquella gente de la generación del surrealismo fue el único que la llevó hasta el final. Porque después de la Segunda Guerra Mundial los surrealistas se han acabado, menos él. Sí, pero probablemente porque no concibió el surrealismo como una secta, sino como una forma de seguir creando. Él, cuando vuelve a España, en los años 40, a finales de los años 40, recobra de alguna manera su interés ético, estético y religioso por el catolicismo, vuelve otra vez a inspirarse en Velázquez, una de sus grandes pasiones, y entonces crea siempre de una manera personal. No ha escrito a una secta concreta como hubiera sido el surrealismo. Por eso se separa, porque no hay ninguna secta, no hay ninguna corriente que pueda acaparar o que pueda llenar todo su arte. Esa influencia religiosa es muy importante en la obra de Salvador Dalí, sobre todo en la última, y luego esa avidez para seguir estando en las nuevas tecnologías. Él hace holografías, que en los años 70 son muy populares, hace joyas, es decir, está metido continuamente, intenta hacer películas. Es muy famosa su colaboración con Alfred Hitchcock en Recuerda, con Walt Disney en Destino, un cortometraje que no se llegó a terminar porque era extraordinariamente caro, y tuvo más proyectos cinematográficos. Todas las artes visuales tenían un espejo y una forma de hacer en Dalí, no era solamente pintar. También escribe unas memorias fantásticas, memorias inconfesables, donde cuenta de una manera desbarrada, disparatada toda su vida, pero sin embargo se puede captar parte de su sinceridad al encontrar esas páginas. Realmente una figura irrepetible. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo es que en la época de Franco le dejaban, en fin, hacer las cosas que hacía? Bueno, en la época de Franco es que no era lo que nos han contado después, y Dalí, por otra parte, efectivamente, hombre, para el régimen, objetivamente era maravilloso poder decir, aquí tenemos a este señor que vive aquí, claro. Sí, sí, sin duda. Realmente, como ha dicho, no todo era blanco y negro, como se suele plantear hoy en las leyes de memoria histórica bastante sectarias, pero Salvador Dalí, que siempre había sido anticomunista, dicen algunos historiadores que también le influyó Gala, que al fin y al cabo era una exiliada, una rusa blanca, pero el hecho es que él rompe con ese André Breton, que es muy esquizofrénico, y él, cuando llega a España, pues le encanta, como a Ortega y Gasset. Alguien dijo, curiosamente, a las dos personalidades más importantes
de esa primera mitad del siglo XX, Ortega y Gasset y Salvador Dalí, vienen sin problemas a España. El caso de Dalí es más importante o más expresivo porque en el año 1950, en una célebre conferencia que da sobre Pablo Picasso, pues él se gana absolutamente a toda la sociedad cuando pronuncia aquellas palabras de Picasso es famoso, yo también, Picasso es el más grande, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. Y a partir de ahí hace una requisitoria completa contra el comunismo. Después, él, que está totalmente al margen de la política, que vive muchos años en España, que pasa tiempo en Estados Unidos, pero admira esa España clásica, desde los Reyes Católicos a Felipe II, a Velázquez, y encuentra en el régimen pues una tranquilidad que ciertamente le dejan actuar. Él, esa excentricidad la puede actuar plenamente sin que nadie le moleste. Es muy interesante, efectivamente, la devoción por el siglo de oro. Su bigote trata de ser una exageración de Velázquez, precisamente. Y la cuestión religiosa. No hay hogar español donde no haya habido alguna vez una litografía del Cristo de Dalí. Del Cristo de Dalí, efectivamente. La relación con García Lorca yo la quiero traer muy especialmente porque Fernando Alonso Barahona hoy ha tenido la bondad de traer el poema que Lorca dedicó a Dalí y que si puedes leer yo estaría encantado. Sí, como es muy largo, es la oda a Salvador Dalí que escribe García Lorca. Hay unos versos que son muy bonitos y que pueden resumir el tono de esta oda. Dice Lorca: oh Salvador Dalí de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme decisión de tus flechas. Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, tu amor a lo que tiene explicación posible. Canto tu corazón astronómico y tierno, de baraja francesa y sin ninguna herida. Pero ante todo, canto un común pensamiento que nos une en las horas oscuras y doradas. No es el arte la luz que nos ciega los ojos, es primero el amor, la amistad o la esgrima. Sin duda, dos personalidades arrebatadoras, Lorca y Dalí. Absolutamente. Una última nota. Dalí hizo al final de su vida algo que pocos artistas han hecho, que es legar toda su obra a España. Estamos hablando de un patriota, ¿eh? Sí, porque además él, que tiene un montón de obras, de intereses en toda Europa, en Estados Unidos, en 1982 cambia el primer testamento original que tenía, porque él tenía uno antes, donde repartía mitad y mitad entre la Generalidad de Cataluña y el Estado español. Pero en el año 82, poco después de la muerte de Gala, establece un nuevo testamento, él todavía vivirá unos cuantos años más, y ahí lega toda su inmensa obra a España. Ciertamente es un acto patriótico y un acto de visión de futuro, porque también lógica, era una persona que no solamente sentía su patria, sino que además era profundamente universal. Hoy el separatismo catalán pide renegociar todo eso si se produce la independencia. Sí, parece que dentro de esa especie de locura también quieren recuperar ese legado que perdieron porque probablemente no le trataron adecuadamente. Sería algo absurdo reducir a Dalí a un término local o regionalista cuando él es español y precisamente por ser español es universal. Católico, universal, artista. Ese arte no puede constreñirse a un nacionalismo sectario y estrecho. Lo cual en todo caso demuestra que la visión de este genio aparentemente loco, sin embargo, era enorme y sabía perfectamente lo que estaba pasando y dónde estaba. Fernando Alonso Barahona, mil gracias. Gracias particularmente por ese poema. Este fue Salvador Dalí y podríamos dedicarle, en fin, 1000 programas porque era un personaje realmente inagotable. Nosotros hoy queríamos rendirle homenaje. Sin duda, el artista contemporáneo más popular de la cultura española actual. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.